Señor Jesús. Pues bien, hermanos, celebramos hoy ya el cuarto domingo de Pascua, también llamado el Domingo del Buen Pastor. Y escuchamos en este Evangelio, escuchábamos, digamos, la primera parte de este discurso del Buen Pastor. Es importante, esta figura del pastor es importantísima para los judíos en tiempo de Jesús. Hoy quizá por todo el desarrollo industrial, por la ciudad, por el estilo de vida que tenemos hoy, pues quizá la figura del pastor nos suena más lejana. Pero en aquel tiempo, un judío, cuando escuchaba hablar del pastor, inmediatamente comenzaba a pensar en cómo Dios se había mostrado y había hablado en el Antiguo Testamento. Dios habla muchas veces en las Escrituras como pastor. Yo mismo apacentaré mis ovejas, dice Ezequiel, y las haré reposar. Buscaré a la oveja perdida, recogeré a la descarriada, vendaré a las heridas, fortaleceré a la enferma. Cuando Cristo habla de ser el buen pastor, está reivindicando para sí una figura que el pueblo entiende que solo la puede hacer Dios. Es una figura en la que Dios ha querido hablar de sí mismo. Y es esto, además de entender que sus patriarcas, e incluso algún rey, claro, el rey David, los profetas, también algún profeta era pastor, los patriarcas Abraham, Jacob, Isaac, han sido pastores. Es decir, que Dios se ha encontrado con ellos en esa situación histórica, concreta. Pues bien, el Señor hoy nos llama a ser discípulos suyos. El discípulo que ahora, no solo esta palabra no solo vale para los pastores de la Iglesia en el sentido de los obispos, los presbíteros, esto vale para todo cristiano. Todo cristiano es una oveja de Cristo, pero está también llamado a ser figura, a ser imagen de Cristo buen pastor. A lo mejor en el trabajo tienes gente subalterna a ti, o eres dueño de una empresa, o gente que tienes a tu cargo, gente sobre la que tienes responsabilidad, tu familia, tus hijos, tus padres que tienes que cuidar, a lo mejor también ya mayores. ¿Cuál es el rebaño que tiene un cristiano? Y en este sentido la Iglesia entera tiene que pastorear, tiene que apacentar al mundo entero, intercediendo, rezando, santificando el mundo, llevando a Jesucristo al mundo. Pero claro, este seguir a Jesús pasa por la aceptación de la cruz, la disposición a dar su vida, a dar tu vida, mi vida, por los demás. En los siguientes versículos que hoy no se leen, pero este discurso sigue, y Cristo dice: el buen pastor da su vida por las ovejas. O sea, ¿a qué se está refiriendo Jesucristo? Lo hemos escuchado también estos días en el discurso del pan de vida. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Yo doy mi carne y mi sangre por la vida del mundo. Este es el significado. Estos son los pastos de los que habla este Evangelio. Encontrará pastos, las ovejas encontrarán pastos. ¿Qué es el pasto? El pasto es el alimento, es de lo que vive la oveja. Los padres de la Iglesia, los santos padres en los primeros siglos, vieron en los verdes pastos, en las llanuras, en las montañas, donde este pastor, Dios, llevaría a sus ovejas a pastar, veían aquí una imagen de la Escritura, que es el testimonio de la palabra de Dios. El hombre vive de la verdad. Vivimos de ser amados en verdad, por la verdad. ¿Esto qué significa? Que en el fondo necesitamos a Dios, que es el amor pleno, es el amor infinito. Un Dios, pero claro, un Dios, si este Dios es amor, significa que este Dios se ha acercado a nosotros. Él es nuestra vida, Él le da sentido a nuestra vida y nos enseña el camino que hemos de seguir en ella.
En el fondo, necesitamos esta palabra que pronuncien los labios de Dios. Te amo. Este te amo que salva. Jesús es la palabra encarnada de Dios. No solo es el pastor, sino también el alimento, el pasto, el verdadero pasto que Él da dándose a sí mismo. Él es la vida. Cristo no viene a darte cosas, Cristo se da a sí mismo. Decía por eso el Salmo, el Señor es mi pastor, nada me falta. Vivir esto es imposible en nuestras fuerzas. ¿Quién puede decir, el Señor es mi pastor, nada me falta? En este tiempo que estamos viviendo, pasando tanta necesidad. Y tenemos la tentación de pedirle la vida a los demás, de pedirle la vida al dinero que falta. Tenemos la tentación de buscar la vida en otras cosas o en otras personas que no son Dios. Solo hay uno que ha podido cumplir este salmo, Jesucristo. Y Él es el que se nos entrega, el que se nos da como alimento en la Eucaristía, en la palabra, en la oración. El buen pastor da su vida por las ovejas. Vemos aquí que este dar la vida, este sacrificio de la vida, la cruz es el punto central de este discurso, de esta parábola del buen pastor. Fijaos bien que la cruz, este acto de violencia, de injusticia, Dios lo convierte en un acto de entrega de sí mismo. Dios lo convierte en un acto de donación libre. Nadie me quita la vida, dice más adelante en el Evangelio. Yo la entrego libremente. Tengo poder para darla y tengo poder para recuperarla. Esto quedará demostrado por la resurrección de Jesucristo. Esto es lo que sucede también cuando Cristo instituye la Eucaristía. Transforma este acto, dice, esta es mi carne que se entrega por vosotros. La crucifixión lo convierte en un acto de entrega amorosa. Repito, Cristo no da algo, Cristo se da a sí mismo. Pero el Señor nos invita esta mañana, nos invita a seguirle, nos invita a alimentarnos de Él. Las ovejas, dice, escuchan su voz y le conocen. El conocimiento entre el pastor y el rebaño. En la Escritura y cuando Dios habla, cuando Cristo habla, el conocimiento siempre hace referencia al amor. Y esto implica que no tenemos una relación con Dios ni con los demás de posesión. No es que el otro yo poseo al otro, ¿no? Como un bien de consumo, que muchas veces tratamos así a los demás. Y queremos como alimentarnos de las ovejas que Dios nos puede poner a cargo. Pues no, la pertenencia íntima es mucho más fuerte que la posesión de cosas. Esto se entiende en una familia, los padres y los hijos no se poseen, se pertenecen. Estas ovejas, dice Cristo, me pertenecen, porque las amo, porque las quiero, porque las conozco profundamente. Solo Dios conoce verdaderamente al hombre. Solo Cristo puede decir bien estas palabras. Solamente Él sabe lo que tú y yo realmente necesitamos. Porque no solo conoce y es Dios perfectamente, sino que es hombre perfectamente. Solo en Dios y a partir de Dios se conoce adecuadamente al hombre. Esto lo repetía siempre San Juan Pablo II. Y solo nos podemos conocer cuando aprendemos a comprendernos a partir de Dios. Conocemos verdaderamente al otro cuando vemos en el otro el misterio de Dios. Un hijo de Dios, una persona amada por Dios. Este tiempo sí, de estar confinados, de estar tanto tiempo sin mucho contacto con los demás, puede hacer que nos repleguemos mucho sobre nosotros. El Señor te llama a la conversión y te dice, mira, no te cierres en ti mismo, que sí, te estás conociendo, pero es todavía más. Conóceme a mí, conoce cómo te conozco. ¿Y cómo te conoce Dios? Te conoce como su Hijo amado, por el que ha valido la pena derramar hasta la última gota de su sangre.
Esto es lo que tenemos en Dios. En Cristo reconocemos al buen pastor que nos conduce por las cañadas oscuras de la vida, de la epidemia, de la muerte, de la enfermedad. Reconocemos al pastor que ha recorrido él mismo la oscura cañada de la muerte. El pastor que también conoce el camino a través de la noche de la muerte. No nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar por el demonio. El Señor no nos deja en una soledad abandonada, en esta soledad así última. Nos saca de estas cañadas oscuras para llevarnos a estas verdes praderas de la vida, de su palabra, de la oración, lugar de la luz y de la paz. Cristo nos toma consigo en cada Eucaristía y nos mete en el cielo, nos mete dentro de su corazón, del corazón de su Padre. La Iglesia está entretejida en este diálogo que tienen el Padre y el Hijo desde siempre, este diálogo amoroso. Somos parte de lo que Dios habla dentro de sí, de lo que el Hijo le cuenta al Padre, de lo que el Padre le dice al Hijo. Somos parte del interior mismo de Dios. Dice San Cirilo de Alejandría, la huella de Cristo, seguir a Cristo, es el camino al cielo. El cielo comienza ya, desde que tú levantas la cabeza y miras a este que te ha salvado, a este que ha dado la vida por ti. Con su encarnación y su cruz, Cristo lleva a casa a la oveja extraviada que somos nosotros y nos lleva a cada uno de nosotros, a ti y a mí, me lleva a mí. El Verbo, la palabra hecha hombre, hecha carne, es quien en verdad carga sobre sus hombros a estas ovejas. El pastor que nos sigue entre las espinas y desiertos de la vida. Conducidos por él llegamos a casa. Hermanos, dejémonos apacentar hoy por Jesucristo, que te habla al corazón y te dice, yo estoy aquí. Yo he dado la vida por ti. Yo he abierto el cielo para ti. Así sea.